Shalom para todos, estamos nuevamente en este espacio ofrecido por la Fundación Ora Haim de Dallas, Texas. Y también estamos reunidas aquí las señoras y también señores de los diferentes países. Algunos son estudiantes de la Yeshiva Virtual Latinoamericana, del Bet Midrash Rabbi Moshe Maimón, o de las diferentes comunidades noajias. Bienvenidos para todos. Vamos a hablar acerca de una pregunta que usted se va a plantear y lo que yo voy a decir, quiero que usted en su corazón, usted se pueda contestar. Y es, ¿cuál es tu lugar en el mundo? No sé si usted se ha hecho esa pregunta, ¿cuál será mi lugar en el mundo? Cuando hablamos que Hashem creó al hombre y a la mujer, lo vemos desde un punto de vista literal. Vemos en Bereshit que Hashem hace a Adán y Java y fueron, por decirlo, la primera creación de Hashem, pero a veces no tenemos, como decir, esa noción o entender realmente ¿cuál fue ese propósito que Akadosh Baruj Hu hizo al crearnos? Nosotros como descendientes de Adán y Java tenemos un propósito. Y el decir que yo tenga un lugar en el mundo, a veces las personas lo ven de una manera muy global. ¿Muy global en qué sentido? Sí, Akadosh Baruj Hu hizo al hombre y a la mujer. Y cuando se escucha la palabra, es que Dios ama a toda su creación, pareciera que esa palabra no retumbara en el corazón de las personas, porque todavía hay muchos temores, hay inseguridades, por ejemplo, el caso de hombres y mujeres que carecen de autoestima. Cuando estamos hablando de la autoestima, es valorarse y apreciarse tal como Hashem nos hizo, con virtudes, con valores y con aspectos a mejorar. Cuando una persona viene a este mundo, no es algo al azar, no es algo que una equivocación en que la mujer ese día no se tomó la pastilla o que simplemente el papá y la mamá decidieron traer esa alma al mundo, sino que todo está dentro del plan divino. Algo bien bonito, y es que cuando una pareja decide traer hijos al mundo, hay un deseo, pero eso no sucede cuando ellos quieran traer los hijos al mundo, sino que va a haber un minuto, va a haber un momento, ¿sí?, para que sea concebida esa alma, porque tenemos que hablar acerca de la Neshama. Cuando nosotros nos vemos como personas valiosas, pero más como almas, nuestra vida cambia totalmente. O sea, hay un giro, podríamos decir, de 90 a 180 grados. ¿Por qué? Porque el alma es la que le vamos a dar ese valor. Nos vamos a ver con un propósito. Pero cuando tú generalizas, sí, es que Dios nos ama a todos, pero realmente entender el concepto, profundizarlo, aceptarlo, reconocerlo, de que ese amor te está diciendo a ti individualmente, entonces ahí podemos decir que realmente nuestra vida tiene que girar a esos grados que queremos. Es decir, todo lo que hizo Hashem en la creación tiene un propósito. Y en el momento que somos concebidos, realmente somos ganadores. Porque de millones y millones de espermatozoides, ¿por qué fue usted la que ganó o el que ganó la carrera? ¿Sí? Cuando inmediatamente se dio esa fecundación, no quedó cerrado ese lugar para que se diera otra fecundación. Entonces de ahí hay algo bien importante y es que cuando nosotros nos vemos
o nos reconocemos que tenemos un propósito al existir, realmente nuestra vida cambia totalmente. Te despiertas en la mañana reconociéndote como una creación hermosa de Dios, no como una creación o una persona donde hay un distanciamiento del Creador, sino que tú te ves como esa persona que Dios decidió, tu alma, tu neshama, decidió traerla al mundo para cumplir un propósito divino. De ahí que tenemos todas las herramientas para cumplir nuestro propósito en la vida o la misión, o simplemente caemos, o decir, en el error de pensar de que no tenemos propósito, que simplemente fue como un juego de dados y al azar usted nació. Entonces de ahí hay algo bien interesante que vamos a estudiar, y es citando los 48 caminos de sabiduría del rabino Noah Weinberg, donde nos está hablando acerca de conocer nuestro lugar en el mundo. Un momento, voy a silenciar acá. Entonces, cuando estamos hablando de conocer nuestro lugar en el mundo, el primer punto es reconocerse a sí mismo. A sí mismo como qué, como una persona valiosa. Reconocer tus capacidades. No solamente, digamos, las capacidades intelectuales, lo que te permite realizar un trabajo, sino ver que puedes trascender, que puedes avanzar en la vida. Es decir, abandonar y romper esquemas, podemos decirlo así, o conceptos errados acerca de ti mismo. Es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, porque a veces vienen como esas vocecitas de cuando estabas en la infancia. No, tú eres un bruto, tú no puedes, tú eres una bruta, eso es imposible, en fin. Esas vocecitas que muchas personas vuelven a permitir en su vida es lo que causa un obstáculo. La persona a sí misma se está volviendo o se está poniendo un obstáculo que a veces no es real, sino que es imaginario. Entonces, cuando la persona se autovalora, se ama, se ve si el creador que es perfecto, que es infinito, que es todo, ¿sí? Que es tan grande, tan kadosh, podríamos decir un lenguaje humano tan hermoso. O sea, si uno ve la creación de Akadosh Baruj Hu, es una creación perfecta. Usted se pone a ver el caso, por ejemplo, de los animalitos. Todos tienen diferente función, tienen un rol, o lo que llamaríamos un nicho. Entonces, de ahí, por ejemplo, usted nunca va a ver, por ejemplo, la gallina acomplejada al pie del pavo real, porque es que tiene plumas muy herbosas, ¿sí? Sino que cada uno cumple su función de lo que Hashem quiso que fuera. Es una gallina, se comporta como una gallina. Es un gato, se comporta como un gato. Es un pato, se comporta como el pato. Cada uno, o sea, la creación, la misma naturaleza se está enseñando a que ese rol que tienen ellos, o esa misma naturaleza que tienen ellos cumplen su función o su misión. Cuanto más el hombre, que es una creación elevada del Creador, ¿sí? O sea, nosotros tenemos 5 porciones del alma. Akadosh Baruj Hu no hizo esto con ningún animal en el Gan Edén. Dice que insufló, ¿sí?, en la nariz del hombre aliento de vida, nos dio la Neshama.
De ahí, cuando Akadosh Baruj Hu hace a Adán y Java, les dio o les hizo un lugar hermoso, les preparó todo antes de que ellos existieran. ¿Qué hizo primero Hashem? Dice en Bereshit, ¿sí? 1, nos dice que estaba la tierra desordenada y vacía, ¿sí? Empezó a organizar todo, de ese caos vino, por ejemplo, a través de la palabra, separó la luz de las tinieblas, empezó a traer un orden, ¿ya? Es decir, el creador hizo de algo que no existía, donde había caos, donde había desorden, ¿sí? ¿Qué trajo? Trajo luz, trajo vida y trajo existencia. E hizo un mundo armonioso y perfecto para Akadosh Baruj Hu. Hay una palabra muy hermosa que la vamos a encontrar en el Talmud, en Sanedrín 38a, dice, todo el universo fue creado solo para mí. El ser humano debe repetirse a sí mismo. Yo tengo propósito, ¿sí? Porque Hashem hizo el universo, fue creado para mí. O sea, yo tengo un propósito en la vida, yo tengo una misión, ¿sí? Akadosh Baruj Hu, cuando me envió como una neshama, me dijo, mira, te voy a equipar con las herramientas, con los talentos que te van a permitir poder cumplir esa misión, ¿ya? Entonces, de ahí, cuán importante es entender que ante Hashem el ser humano es valioso. Es decir, tú eres valioso y a la vez ir descubriendo que tenemos un rol especial. Tal vez los que están acá, puede ser que el rol de ustedes sea ser, por ejemplo, una madre, ¿sí? ¿En qué sentido? De que esté pendiente de sus hijos, que va en el momento con sabiduría femenina a decirle al esposo, por ejemplo, cómo van a educar a los hijos, se van a poner de acuerdo. De pronto acá pueden haber enfermeras, hay otras que son secretarias, hay otros que pueden ser ingenieros, pueden ser médicos. La profesión que se tiene, en todo hay un propósito. Por ejemplo, si yo tengo capacidades o aptitudes para dibujar, ¿sí? Yo me puedo ganar la parnasá a través, por ejemplo, el diseño gráfico, no lo sé, pero también yo puedo utilizar todos esos talentos para hacer un servicio a Akadosh Baruj Hu. Puedo ayudar a otras personas, por ejemplo, la que es enfermera, ¿sí? Estudió mucho tiempo, no solamente es el medio para ganarse la parnasá, pero con esa profesión que tiene, puede hacer su tikkun olam. Es decir, va a ayudar a rectificar el mundo. Esa profesión que en algún momento usted dijo, bueno, yo voy a estudiar medicina, yo voy a ser maestra, yo voy a ser secretaria. Todo tiene una finalidad. Todo tiene un propósito. Nada es al azar. Todo Akadosh Baruj Hu lo tiene milimétricamente controlado. Si él controla la creación, la naturaleza, los fenómenos naturales, él alimenta a los animales de la selva, ¿sí? Todos los animales tienen su rol, como lo hablamos ahorita, cuanto más el ser humano. Y vamos a referirnos, por ejemplo, en el caso de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu creció con la idea que él era parte de los egipcios, que era un príncipe egipcio. Pero llega un momento que todas las circunstancias dieron para que Moshe conociera que él no venía de ese pueblo y que realmente había un pueblo sufriendo, que era el pueblo de Israel, que eran, como decir, sus hermanos de sangre. De ahí, Moshe Rabenu
todos sus talentos, todo lo que aprendió en Egipto, de alguna manera le ayudaron o fueron como decir esa porción para más adelante el ser el líder del pueblo de Israel. Ahora, Moshe Rabenu era un hombre muy humilde, ¿sí? Era un hombre modesto. Cuando Hashem le dice, mira, Moshe, tú tienes muchas capacidades, tú puedes dirigir al pueblo. En su modestia, ¿qué hizo? No, pero es que mi hermano Aarón es mejor que yo. Llega un momento de que le sigue insistiendo al Creador, pero Hashem, yo no soy capaz, yo no soy digno. O sea, ya está sobrepasando la humildad de alguna manera a él un poco, no creer en todo el potencial que él tenía, ¿sí? ¿Cuántas veces no creemos en el potencial que tenemos, pero otras personas sí lo ven? ¿Sí? Entonces, nos tiene que decir las personas, mira el potencial que tienes, ¿sí? Pero de ahí, ¿qué pasa con Moshe Rabenu? Hashem ya le dijo, bueno, o sea, póngase las pilas, ¿sí? Acepte lo que yo le estoy dando, acepte la bendición que yo le estoy dando, el reconocimiento, yo lo escogí a usted puede ejecutar esa tarea, ese es tu rol en el mundo, ¿sí? Ahora, si vamos, por ejemplo, a analizar la vida de muchas mujeres a través de la Torá y del Tanakh, me gusta mucho la parte de Sera Malcá, porque ella se rehusó a salvar a Israel, ¿sí? Porque estaba esa parte humana, pero es que el rey no me ha llamado, no creo que sea yo. Y llega un momento que Mordejai le dice, bueno, si tú no te pones las pilas, otro lo va a hacer. Entonces, las oportunidades están dadas. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces las personas no las toman. ¿Por qué? Porque carecen de esa autoestima, de ese valor que Hashem ya le está diciendo a esa Neshama, mira, tú eres valioso, tú lo puedes hacer, ese reto, ese trabajo que te estoy entregando, es porque si está dándose todas las circunstancias, tú puedes sacar eso adelante, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa con Moshe Rabenu. Imagínense Moshe Rabenu, llega un momento que se cierra y dice, no, Hashem, más bien escogí a Aarón, yo no soy capaz. Se hubiera perdido la bendición de haber sido el líder del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces de ahí es importante que la persona se reconozca a sí misma, porque si no nos reconocemos a nosotros mismos como personas valiosas, que somos creación de Hashem, tenemos un propósito, eso vamos a proyectar. Y eso lo vamos a proyectar en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, digamos, hay chicas, hay mujeres que quieren casarse y a veces carecen de ese amor propio. Y es importante que ese amor propio las lleve a cambiar actitudes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa? Muchas veces el caso de chicas jóvenes dicen, ay, es que este chico me está llamando la atención, ¿sí? Pero esta muchacha no busca estudiar, superarse, mantenerse bien organizada, bien arreglada, ¿sí? Concentrada en lo que hace, en sus estudios, en sus valores, sino que, digamos, su autoestima es tan débil que llega alguien, ¿sí? Un chico que no tiene, por ejemplo, trabajo o que de alguna manera es una persona que tiene malas cualidades de carácter, ¿sí? Y a veces la mujer que hace, en esa debilidad que tiene, en esa soledad, entonces se fija en esa pareja que no es la adecuada, ¿sí? O en el caso del hombre también. Entonces de ahí
es importante cuando yo me reconozco a sí mismo como un ser humano valioso, ojo, como una creación que Hashem hizo con amor. Y el segundo punto, si soy una mujer, o en el caso del hombre, como un hombre valioso, ¿ya? Y trabajo cada día en mejorar mis cualidades de carácter y mis talentos, ponerlos también al servicio para mejorar el mundo, mi vida cobra sentido. ¿Sí? Hay personas que pasan el tiempo y son como una piedra. ¿En qué sentido? Estáticos. No avanzan, pasa el tiempo, son personas ahí, no influyen en nadie, no se dejan influenciar en ellos, y pareciera como si el propósito de ellos es estar sentados viendo televisión, perdiendo el tiempo, ¿sí? O hay otros que, por ejemplo, entran a YouTube no a estudiar Torah, sino a ver, digamos, bobadas, ¿ya? Y se les va pasando los años, el tiempo, y van envejeciendo, ¿sí? Y son personas ahí que se quedan simplemente como en el camino, no tienen aspiraciones de estudio, no tienen aspiraciones de crecimiento espiritual. Ese no es el propósito. El propósito es avanzar. El propósito es trabajar y luchar y ejercitarnos para pasar por encima de los obstáculos que vengan en la vida o los retos que tengamos. Ejemplo, cuando el atleta empieza su carrera, hay unas partes, unos obstáculos que ellos tienen que saltar, ¿sí? Para poder ganar la carrera. Pero para ganar esa carrera ellos tienen que tener hábitos. ¿Hábitos de qué? De una dieta, de ejercicio, de empezar a mejorar, por ejemplo, el caso de la velocidad, de la resistencia, todo. Así es lo mismo. Si yo quiero, por ejemplo, progresar en una determinada área de mi vida, yo tengo que verme como dijimos ahorita. Debes ser consciente de que el universo, el mundo, fue creado para ti, que las oportunidades están, pero que yo tengo que empezar a avanzar. No va a ser que el atleta va a decir, ay, pero es que vea, yo trabajé tanto, me ejercité tanto, hice tanto ejercicio, voy a ganar la carrera, sentado. No. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la fábula que conocemos del conejo y de la tortuga? ¿Sí? El conejo se confió, dijo, yo tengo muchas capacidades. Esa tortuga, no, esa lenteja, esa no va a poder conmigo. Esa viene pasito a pasito. Pero ¿qué nos enseña? Que la tortuga, con la capacidad o el talento que tenía, ella no tenía la velocidad del conejo. Empezó a avanzar poco a poco. ¿Pero qué avanzó? Con paso firme. Y el conejo fue por allá y se acostó a dormir y se reía de la tortuga. Ve, apenas dónde viene. Ah, yo me voy a echar una siesta. ¿Sí? Y como dice por ahí, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Sí o no? Se confió. Que también nos está enseñando que no debemos confiarnos. Sí, las oportunidades están ahí, pero yo me echo a dormir. ¿Qué nos dice Misle? Mira la hormiga o perezoso. ¿Sí? La hormiguita trabajadora. Ella está trabajando en verano, ¿sí? Ella sabe, presiente que va a llover y dirían, pero ese verano, ese solazo, esa hormiga sí pierden el tiempo. No, ellas están ahí almacenando, cuidando, ¿sí? Su parnasá, porque cuando ya venga el invierno estén bien tranquilas, está lloviendo, estamos todas en las cuevas, ¿cierto? Entonces, así es lo mismo. La vida también nos está indicando que debemos ser personas de visión, teniendo introyectada nuestra misión, pero también para avanzar necesitamos dar paso. Yo puedo anhelar, digamos, viajar, qué rico uno irse, no sé, para Australia, ¿sí? Pero me quedo en el sueño, ay, qué delicia irme para Australia.
pero la persona no ahorra, no hace negocio, no busca la manera de que eso se pueda de alguna manera dar. La persona se va a quedar ahí estancada. Entonces, ¿qué necesitamos? Avanzar. Es lo mismo con la vida espiritual. ¡Ay, qué rico! Yo quiero Torah, yo quiero buscar Torah, ¿sí? Pero hay personas que se quedan en la comodidad, ¿ya? Anhelan, digamos, ser judías, pero están ahí, ¿sí? Se conforman en el estudio virtual, pero no dicen, no, realmente necesito una comunidad, ¿sí? Necesito aprender nuevos hábitos religiosos, necesito hacer un lelejá. Vamos a hacer una relación con el lelejá y lo que es conoce tu lugar en el mundo, ¿sí? No solamente en la vida espiritual, Abraham Avinu nos dice que hizo lelejá. Abraham, cuando le dijeron, sal de tu tierra y de donde están tus padres, ¿sí? De tu cuna, de tus costumbres, de tu cultura, el país donde estás, ¿sí? Abraham no sabía a qué país iba. Y el que dijo, yo me voy. Si Hashem me dijo que lo haga, él va a estar conmigo. También debemos tener convicción, ¿sí? Analizamos nuestras decisiones, pero no nos puede ganar más el miedo. Ay, no, qué miedo yo tomar esta decisión. Es que si yo tomo esta decisión, yo mismo me voy a equivocar. ¿Qué vamos a traer? Negatividad. Pero ¿qué hizo Abraham? Si Hashem me dijo, ¿sí? Y también en mi corazón yo estoy sintiendo que tengo que salir de Ur de los Caldeos, porque si no, me voy a estancar. ¿Ya? Entonces, de ahí, ¿qué pasó? Vemos a un Abraham que creció espiritualmente, que también tuvo retos y dificultades, fue probado 10 veces. Tuvo momentos donde también la prueba de hambre, ¿sí? Porque dice que había hambruna en la tierra. Entonces, ¿sabes? Pensamos en Abraham, como dice la Torá, y Abraham fue rico, no. Pero para llegar a Abraham a ese progreso material, espiritual, eso implicó ¿qué? Trabajo, en sus cualidades, a veces dolor, ¿sí? Todas las pruebas que tuvo Abraham, usted las puede buscar que fueron 10. Más que la prueba más grande fue la de la quedad de Isaac, ¿sí? Donde él podía haber dicho, pero Hashem, ¿cómo así? O sea, yo no, ¿cómo voy a ir al monte Moriah? ¿Cómo voy a ir allá con Isaac? ¿Sí? Sabiendo que tú me dijiste que iba a tener descendencia. Y eso no se entendería desde una lógica humana, ¿sí? Pero Hashem, ¿qué quería de Abraham? Abraham, es que yo te voy a bendecir. O sea, tú vas a pasar la prueba. Y tú no te imaginas el regalo tan grande que yo te tengo. Y es precisamente a veces esas situaciones en la vida que se nos presentan las oportunidades y a veces por miedo la persona se las pierde. ¿Sí? Como dicen los jajamín, que la oportunidad se compara ¿con qué? Con la flecha lanzada, ¿sí? Es la oportunidad perdida. Usted lanzó la flecha con el arco y usted no puede volver la flecha, ya la lanzó. Y si le dio en el blanco, Baruch Hashem, o si no, por fuera, ¿sí? Así es lo mismo, es importante que tengamos esa conexión, ¿sí? Primero, conocernos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué es lo que deseamos en la vida? No sé si usted se ha planteado, cogido un cuaderno y ha dicho, bueno, como en primaria, los niños, ¿quién es usted? ¿Sí? Entonces usted se describe físicamente, no, pero realmente ¿quién eres tú? ¿Cuál es la concepción que usted tiene personal de usted misma o de usted mismo? ¿Qué aspiraciones tiene usted en la vida? ¿Sí? O sea, aspiraciones materiales, usted pone, yo quiero espiritualmente esto para mí, materialmente, pero póngase metas a mediano, largo plazo, en 2 años, en 3 años, yo quiero hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente anhela ir a Israel y dice, ay,
tan lindo, qué rico ir a Israel, y se queda en el sueño, ¿sí? Pero es que realmente, si usted vuelve a Hashem, su socio, y usted hace tefila, usted está haciendo, digamos, su parte espiritual, pero también es que, bueno, con este empleo yo voy a empezar a guardar, ¿sí? Voy a mejorar la administración del dinero. O sea, ese tipo de cosas, voy a dar pasos, voy a estar averiguando, digamos, una agencia de viajes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos quedamos como el conejo de la fábula. Nos confiamos y nos quedamos dormidos. Y se pasó la tortuguita, lenteja, ¿sí? Lenta, y nos ganó la carrera. ¿Qué hace? Que estábamos hace, por ejemplo, en un 2015. Pongámosle el 2020. Eso fue una fiesta cuando las personas, llegó el año 2020, ¿sí? El año secular, porque empiezan todo nuevamente, un año de inversión, un año de nuevas oportunidades. Ahora estamos en el 2022, ¿sí? Cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, es importante que usted se evalúe. Por ejemplo, hace poco hicimos Roscodes. Roscodes Catán, antes de Roscodes revisarse cómo estuvo mi mes, cómo estuvo mi semana, qué alcancé, ¿sí? O sea, si usted se despierta en la mañana y va a empezar ese día, yo tengo propósito, ¿sí? Yo puedo desarrollar mis capacidades. ¿Cuál es mi nuevo reto en la vida? ¿Cuál es mi sueño que yo quiero ver materializado? Pero lo tienes que trabajar, ¿sí? O sea, no es así de que simplemente se queda en sueños y en anhelos, sino que implica trabajo. Si uno ve, por ejemplo, los futbolistas, ellos a lo mejor no salen con los amigos porque tienen que estar en una concentración, tienen que estar practicando las jugadas, las estrategias de campo para poder ganarse en el partido, ¿sí? Es lo mismo el caso del médico, el que está en la universidad en octavo, noveno semestre, en el 12º semestre de medicina, tiene su meta, su delantal blanco, sacar adelante su rural, salvar vidas. Pero eso no lo va a conseguir viendo televisión, eso no lo va a conseguir viendo bobadas en Facebook, ¿sí? O sea, o en YouTube, sino que eso lo va a conseguir con los libros. Tiene que estudiar para parciales, tiene que trasnochar, sabe que tiene que sacar unas buenas notas, que tiene que hacer unas prácticas perfectas, ¿sí? Limpias en medicina, en su año rural, para ir ganarse su título. Es que en la vida todo requiere de esfuerzo. Entonces Hashem envía el alma, nos envía a nosotras o a los caballeros que están acá, cada persona en el mundo con un propósito, ¿sí? Le da todas las herramientas para que el alma busque a Kadosh Baruj Hu. De hecho, hay una promesa que el alma le hace a Hashem, la Neshama, porque no quiere desprenderse de esa luz divina, de todo lo que es estar en ese mundo espiritual. Entonces está preocupado, tiene que pagar los servicios, ¿sí? Tiene que arreglar la casa, tiene que hacer diligencias, tengo esas responsabilidades, sino que es recibir. Y Hashem le dice, no, necesitas rectificar, tienes que irte al mundo, eso van a ser tus papás, porque según lo que tú necesitas su rectificación, tú los escogiste todo, ese lugar, ese país, todo lo que necesitas. ¿Y qué le dice la Neshama? Te prometo que volveré a ti, buscaré el camino para regresar a ti, ¿sí? Y el niño cuando está en el vientre de la madre, estudia Torah con un ángel. Toda la Torah.
todo lo que es el temor divino. Y ya cuando el niño va a nacer, el ángel le pone el dedito acá, ¿ya? Y se le olvida la Torá. ¿Por qué? Porque cuando ya sale a ese nuevo mundo, el bebé empieza su trabajo, rectificación, y eso significa esfuerzo, ¿sí? O sea, se te olvida la Torá, ¿para qué? Para que nuevamente tú busques el camino para encontrarlo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros es libre albedrío, ¿sí? Todo está dado por el cielo. Lo único que no nos da Hashem es el temor divino. Usted es el que decide, voy a entrar a esta clase de Ora Haim, voy a ir a rezar a la sinagoga, voy a ir a estudiar Torah, voy a ir a la Midrashá, ¿sí? Margalí Obadía, ¿sí? En Medellín, que es un proyecto Baruch Hashem que ya arrancó para chicas mayores de 18 años. Entonces, de ahí, o voy a estudiar en la yeshiva, ¿sí? O sea, usted se que dice, o voy a hacer teilim, voy a hacer salmos. O el hombre dice, ¿sí? Voy a cuidar la Brit Milá, ¿sí? Voy a estudiar Torah. Todo eso, cuando es el cumplimiento de los misbot, ¿sí? O cuando el Noágida, el Ben Noach, dice, voy a cuidar esos 7 Shevat Mitzvot de Noach con el corazón. Que decía David Hamelech, en mi corazón he cuidado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Decía, él deseaba estar en la presencia divina cada momento. Dice, buscar su presencia continuamente, lo dice el Salmo 105. O sea, la concepción del rey David, de Isaac Avinu, de Abraham Avinu, siempre era el temor divino. Donde él iba, los patriarcas hacían un altar, es decir, hacían una ofrenda de agradecimiento. Por ejemplo, Jacob, cuando quería bendición, Hashem, yo te prometo que te va a dar el macer de todo lo que tengo, ¿sí? Total de que estés conmigo, hacían pactos. O sea, y cuando estoy hablando de eso, es hacer a Hashem socio, administrador, como hizo Joseph Hasadik, ¿sí? Cuando estuvo en Egipto, ¿sí? Dice que aún en la cárcel todo lo que hacía era prosperado. ¿Pero por qué? Porque Joseph Hasadik, la misma palabra, Hasadik, fue un hombre justo, siempre tuvo el temor de Hashem. No se olvidó quién era, que era el hijo, ¿sí?, de Am Israel, que era un hijo de Am Israel. Entonces de ahí vamos a encontrar que luego dice que él salió de la esclavitud, Joseph Hasadik, a ser el segundo del mando en Egipto. ¿Y qué llegó a ser? Era como el administrador de empresas de Paró. ¿Sí? Sustentó a los egipcios cuando había bastante solvencia, bastante parnasá, años de mucha abundancia, fue guardando. Así es lo mismo, eso está dando una enseñanza a nosotros. Cuando hay bendición, entonces, ¿qué? Debemos tener una buena administración y ver también las oportunidades. ¿Qué hizo Joseph Hasadik? Le dijo a Paró, bueno, vienen otros 7 años donde va a haber, no va a haber tanta abundancia, ¿sí? Tienes que escoger una persona que tenga talento, que sea un buen administrador, que tenga temor divino. ¿Y qué fue lo que hizo Hashem? Le cambia el mazal a Joseph Hasadik de un esclavo a ser de la corte real de Paró, ¿sí? Entonces de ahí, ¿de dónde venían todas las enseñanzas, las capacidades, los talentos, el temor divino, el legado de su padre Jacob Avinu? ¿Sí? O sea, Joseph Hasadik no fue simplemente un hombre más, sino que él entendió cuál era el propósito por el cual Akadosh Baruj Hu le había traído existencia. Y lo mismo uno lo va a ver
en las mujeres en Egipto, ¿sí? Sifra y Puá. Por ejemplo, cuando ellas desafiaron la orden de Paró, no, vamos a traer hijos, vamos a traer esos hijos de esas mujeres judías, ¿sí? Y esos niños, cuando Paró les pregunta, venga, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo así? ¿Por qué nacieron? Porque Paró que quería tirarlos al Nilo. Ahí podríamos decir que fue el primer exilio en Israel de sufrimiento. Pero ellas desafiaron esa orden, tuvieron temor de Hashem. Ellas pudieran haber tomado la decisión de decir, no, qué miedo, o sea, imagínense, Paró, está tirando niños al Nilo y corremos peligro nuestra vida. ¿Qué decidieron? El temor divino. Y uno ve cómo Hashem fue abriendo puertas, fue abriendo el camino y las protegió, ¿sí? Entonces es lo mismo, cuando uno encuentra realmente su lugar en el mundo, ¿sí? Se apropia de que tiene una misión especial, que Hashem está con uno, que Él es el que abre el camino en los imposibles, que habrá retos y situaciones que te harán crecer, pero que no abandonas, no tiras la toalla como dicen por ahí. Realmente vas a ver la bendición y vas a ver cómo Hashem te va abriendo el camino cuando todo se ve como oscuro y yo no sé para dónde voy, entonces yo qué hago. Pero cuando la persona camina firme, confiando en que Akadosh Baruj Hu está con ella, porque está reconociendo, yo tengo propósito, ¿sí? Yo no fui que vine al mundo al azar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ver cómo realmente se va a cumplir eso. El mundo fue creado para mí. Recuerden esto. Talmud Sanedrín 38a. Qué bonito es esto. Cuando usted tenga dudas acerca de sus capacidades, de sus talentos, ¿sí? O usted piense que no tiene un propósito, escuche esa parte. ¿Sí? El mundo fue creado para mí. ¿Ya? Entonces de ahí que esto que hemos hablado en este tiempo haya sido de mucha verajá. Que cuando usted mañana, en la mañana diga, Modani, te agradezco, Rey viviente, porque me has devuelto el alma con misericordia, ese día es para vivirlo con propósito. Cuando usted, su vida gira en torno al temor divino, a la Torá, ¿sí? Ayudar a los demás, hacer un trabajo de servicio, ¿sí? De ayudar a rectificar el mundo, se va a encontrar realmente la respuesta de que Hashem está cumpliendo en usted el propósito al crearlo y traerlo a existencia. Y Él va a afirmar sus caminos, o sea, Él lo va a respaldar a usted. Pero tiene que tener esa emuná de que Hashem está con usted y que a veces hay cosas que de pronto no se estén dando, pero que Hashem es su mejor socio. Recuerde a Yosef Hatzadik. Sí, él quería salir de la cárcel. Él quería que su mazal cambiara, su situación cambiara. Pero cuando él aprendió a reconocer que la mano de Dios, las Gahapratí, estaba con él, que era en el momento que Hashem lo decidiera, ¿sí? Él tuvo paz. Y por eso dice que todo lo que Yosef Hatzadi hacía era prosperar. Bueno, lo dejamos hasta acá. No sé si de pronto tengan algún comentario. Y nos estamos despidiendo. Shawató.